Fire Force. Recuerdo esos tiempos cuando dije que tenía potencial, cuando creía que podría ser un shonen importante. Qué iluso era. Tras presenciar ese capítulo de Tamaki contra Salt, me dije a mí mismo, hasta aquí llego con esto, y por eso es que no volví a hablar de esta obra. Sin embargo, en los últimos meses en Twitter se hizo muy recurrente que se hablara de este manga para decir que tenía la mejor pelea del shonen, Arthur vs Dragon. Eran tantas las personas que repetían eso como loros que decidí darle otra oportunidad. Terminé la segunda temporada y me leí más de 100 capítulos de manga. ¿Que si valió la pena hacer eso? La verdad no. No me malentiendan, Fire Force no me parece una mala obra, pero tampoco me parece buena. Al menos no lo suficiente como para leerse 300 capítulos. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar en este video, de mi experiencia leyendo Fire Force, centrándome más que nada en su final y diciéndoles tanto las cosas positivas como negativas. Comencemos. Creo que lo mejor es empezar hablando de la supuesta mejor pelea del shonen. ¿Qué les puedo decir? Me vendieron humo y del bueno. Antes de que me tiren hate, primero déjenme explicarles mi punto de vista. La pelea en sí no es mala, de hecho es la mejor de esta obra y eso está bien. El problema viene cuando me la quieren vender como la mejor de la demografía, cuando me dicen que Arthur es el mejor secundario del shonen de forma no irónica. Creo que en ese sentido la gente exageró demasiado, entiendo que quisieran que más personas leyeran su obra favorita y también entiendo que al ser lo más destacable de esta misma, se tiende a verla con otros ojos, como si fuera lo mejor de lo mejor. Repito, la pelea no me parece mala, pero tampoco es que sea súper innovadora. De hecho, si nos vamos estrictamente al intercambio de golpes, es una pelea bastante sencilla y con muy poca estrategia. Es simplemente dos sujetos fuertes dándose piñas de forma directa hasta que uno de los dos caiga muerto. Pero ustedes se preguntarán, si esta pelea es solo eso, ¿por qué se considera buena? Hay dos razones para ello. La primera es que en esta pelea mueren los dos combatientes, tanto Arthur como Dragon. Ustedes saben que cuando el personaje bueno muere, eso es un plus, ya que por norma general, la mayoría de autores no suelen tener el valor necesario para hacer eso. Y si a eso le añadimos que dicho personaje muere protegiendo el mundo, para de esta manera permitirle al protagonista tener algo de esperanza, eso suma muchos más puntos. Claro, al final Okubo terminó ensuciando este sacrificio al revivir a todo el mundo, pero cuando yo leí el manga, eso todavía no había pasado, por lo que todos estaban muy emocionados en ese entonces. Ahora, la segunda razón por la que se habla tanto de esta pelea es el trasfondo de Arthur. El de Dragón es bastante simple, solo buscaba a alguien que pudiera hacerle frente, pero en el caso de Arthur no es así. Me explico, es verdad que el chico solo quiere divertirse, quiere matar a un dragón y ya está. Lo ingenioso está en cómo consigue el poder necesario para hacerle frente a ese monstruo. Como todos saben, Arthur se hace más fuerte por autoconvencimiento, por imaginar que él de verdad es fuerte, y en esta ocasión eso se explotó bastante bien. Primero tenemos que Vulcan se inventó toda una historia para darle una nueva espada, y luego tenemos que en el camino terminó haciéndose fuerte tras jugar Dragon Quest. Ya lo de su familia sí me pareció nefasto, eso de que no le haya importado que lo abandonaran, pero todo lo demás estuvo bien. Entonces es por esas dos razones que acabo de mencionar que yo considero a Arthur vs Dragon una buena pelea. Es verdad que me vendieron humo en su momento, no es la mejor del shonen, pero aún así me gustó, y creo que la habría disfrutado más si en ese entonces hubiera visto a Fire Force con otros ojos. Como todo el mundo hablaba maravillas de esta obra, le tenía grandes expectativas, la juzgué como si fuera el Besto Shonen, y ese fue mi error. La verdad es que Fire Force está lejos de eso. Esta historia no es para tomarse en serio, es demasiado absurda, y lo que sucedió después del Arthur vs Dragon terminó por confirmarlo. Si bien el tema de Tamaki y su suerte pervertida por sí sola ya nos daba a entender que esta historia era una especie de parodia, en su momento pensé que con el tiempo podría volverse más seria. Al principio lo hizo, con el tema de Shaw y el pasado del Joker, pero cuando llegamos a la recta final y el mundo se desestabilizó, esa seriedad se perdió por completo. Vi cosas muy raras, desde la aparición de personas reales en vez de monitos chinos, hasta ver a los personajes extras romper la cuarta pared. Cuando vi todo eso, entendí que esto nunca fue para tomarse en serio, y la cosa más extraña fue el tema de Shinra y que este fuera literalmente el Jesus. En serio, la batalla final fue muy what the fuck. Eso de que Shinra se fusionara con su familia y se convirtiera en Dios me descolocó bastante. Y no ayuda que toda la pelea contra Haumea haya sido aburridísima. Pasar de Arthur vs Dragon a esto me hizo recordar que Fire Force nunca dejó de ser esa historia que dropé en la segunda temporada y que desperdició todo el potencial que alguna vez le vi.
Si bien es cierto que hay cosas positivas en esta recta final, como lo es el hecho de que la evangelista solo fuera una representación de la desesperanza, en serio que ese sí fue un buen acierto, porque si la evangelista hubiera sido la villana final, habría sido igual que Kaguya Otsutsuki en Naruto, un personaje sin personalidad que no genera ninguna emoción al espectador. En ese sentido aplaudo la decisión de Okubo de dejar a Haumea como la enemiga final, pero eso es todo lo rescatable de esta parte de la historia, porque en todo lo demás falla. Primero se desperdician muchos capítulos en la discusión sobre si la desesperanza o la esperanza son la solución. Y segundo, la pelea en sí nunca genera tensión. Shinra siempre fue muy superior a la Santa. No hubo ningún momento en la que la confianza del protagonista le jugara en contra. Para nada, Shinra es Dios, amigo, y todo el tiempo se la pasó divirtiéndose mientras creaba otro mundo en el proceso. Fue algo muy sacado de la nada que estaba condicionado por cierto tema, lo cual hablaremos en el siguiente punto, el final de esta historia. Honestamente, a mí el final de Fire Force sí me gustó e incluso lo considero decente en estas épocas donde todos los shonen fallan en sus finales. Esa parte donde Shinra dice que finalmente pudo sonreír de forma genuina es un cierre perfecto. Sin embargo, tengo un problema con el epílogo y con la recta final en general. Siento que en estas instancias Fire Force se preocupó más por conectarse con Soul Eater que por generar una historia coherente e independiente. Me explico, todo lo absurdo de esta historia, el tema de que cambiaran las leyes de la física, que Arthur pudiera respirar en la luna, que Shinra resultara siendo el Jesus y creara un nuevo mundo, todo eso fue para decir que esta historia era una precuela de Soul Eater. Es como si Fire Force hubiera perdido su esencia solo para conectarse con la otra obra de su autor. A muchos esto les fascinó, y no los culpo, es una genialidad conectar dos obras, pero allí está la verdadera pregunta. ¿Les pareció bueno Fire Force porque es una precuela de Soul Eater? ¿O les gustó como obra independiente porque con el final solo se alaba el tema de conectar dos historias? Sobre cómo personajes de Soul Eater hicieron cameos, que si aparecieron los padres de Maka, Kid, etcétera, etcétera. Cameos que a mí como lector de Fire Force realmente no me importan o directamente no los entiendo porque yo no leí Soul Eater y es muy probable que nunca lo haga. De hecho, si analizamos el epílogo, más que contarnos lo que pasó con los personajes de Fire Force, la obra se dedica a darle sentido a Soul Eater, a cubrir algunos misterios de esa obra, y resulta irónico que mientras hace eso, solo crea misterios para Fire Force, porque no queda muy claro qué pasa con los hijos de Shinra. ¿Acaso son de Iris? ¿Son de Inca quien solo buscaba su esperma? ¿Son de Arthur quizás? Todo es muy confuso y sigo sin saber si los que aparecieron al final eran Inca y Arthur o si eran sus hijos o quién rayos eran, no queda muy claro. Es como les digo, se nota que se le dio prioridad a los cameos de Soul Eater antes que contarnos de una mejor manera lo que pasó con los protagonistas de esta historia. Si les soy honesto, prefiero hacer de cuenta que el epílogo nunca existió y que la obra terminó donde Okubo literalmente escribió fin, que fue en ese panel con la sonrisa de Shinra. El final de Fire Force no estuvo mal, de hecho me alegro por los fans de esta obra, no tuvieron que vivir eso que se llama síndrome de los shonen, es decir, finales horribles. Eso sí, una cosa no quita la otra, y que su final me haya gustado no significa que no tenga problemas con el epílogo y con la obra en general. Me lo vendieron como el besto shonen y al final solo resultó siendo la historia de cómo los soldados de fuego se convirtieron en comedores de almas. Fire Force será recordado más que nada por ser la precuela de Soul Eater, y eso es una lástima porque, como dije hace mucho tiempo, esta historia tenía mucho potencial. Si ustedes me preguntan si considero a Fire Force buena o mala obra, lo único que puedo decirles es que es una obra que no debe tomarse en serio, y en su momento hubiera preferido ponerme al día con Kanokari antes que con esta historia. Hoy en día hubiera preferido no leer ninguna de las dos, pero ustedes entienden la idea, son obras que solo están para entretener y poco más. Al menos en este caso, Fire Force se puede jactar de tener un buen final y de haber conectado dos historias. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.